Hola, mi nombre es Jimena y hoy les quiero hablar de un tema que la verdad es que había estado pensándolo mucho, bueno, desde hace tiempo. Es algo que quiero hablarles y es acerca del tema del primer amor. La verdad es que este tema yo creo que se puede desglosar de muchas maneras, pero hay algo que no había escuchado o bueno, de la manera que lo voy a explicar ahorita. Y pues me llamó mucho la atención y quería compartirlo. Y lo que había escuchado es que el amor llega muchas veces por la vista. No sé si a veces les ha pasado que hay un plato de comida o cuando llegas a un restaurante y quieres comer un pan, te llevan la entrada o bueno, la charola de pan y tú lo eliges y lo ves y dices, wow, este se me antoja, este lo quiero. ¿Cómo podemos aterrizar esto aquí? Cuando nosotros vemos a Dios, y no necesariamente verlo físicamente, sabemos, Dios no se puede ver así, pero cuando nosotros abrimos los ojos espirituales y podemos verlo, podemos darnos cuenta de quién es Él. Y también una frase que me había gustado mucho es que cuando tú conoces a alguien o conoces algo, te puedes enamorar de esa persona, de ese alguien. Y pasa y suena muy lógico, ¿no? O sea, cuando nosotros conocemos a Dios es cuando nosotros amamos a Dios. Y pasa con tu familia, con tus papás, con tus hermanos, con tus amigos. No naces diciendo, ay, no, ya amo a esta persona y ni siquiera sé que va a ser mi mejor amiga, mi mejor amigo o a mi hermano. No es como que naces así, sino con el tiempo de los años, a lo largo de los años o con el tiempo te vas dando cuenta de quién es esa persona y por las cosas que va haciendo y pues simplemente por quién es y por conocerlo, te das cuenta que tienes cierto amor y cierto cariño hacia esa persona. Lo mismo pasa con Dios. Cuando nosotros lo conocemos podemos amarlo. Y una de las formas donde nosotros podemos también ver a Dios es a través de su bondad. Y, y esto de a través de su bondad lo podemos ver en dos historias. La primera es en la historia de Agar y en la segunda es en la historia de Abraham. Con Agar sabemos que, no voy a leer todo el capítulo donde habla acerca de ella, pero es la sierva de Sara, Sara la esposa de Abraham. Y bueno, esta es cuando Sara no puede tener hijos con Abraham y le dice, bueno, mejor ten hijos con Agar y pues ya está, ¿no? Entonces, Abraham dice, ok, ya tiene hijos está embarazada esta Agar y cuando está embarazada empieza a ver feo a Sara y a Sara no le late mucho esto, entonces le dice, no, ¿sabes qué? Vete, ¿no? Entonces esta Agar está huyendo en el desierto y ya no tiene nada que tomar, nada que comer y está pues sola en el desierto y ahí es donde llega y un ángel de Dios le dice a Agar que va a tener un hijo y que regrese con Sara. Entonces Agar bueno, más bien es el versículo que les voy a leer, que está en Génesis 16:13, que dice, como el Señor le había hablado a Agar, le puso por nombre el Dios que me ve, pues se decía, ahora he visto al que me ve. Por eso también el pozo que está en Cades y Bered se conoce con el nombre del pozo del viviente que me ve. Y aquí es donde les digo, así como Dios le habla a ella, dice, bueno, aquí es donde le muestra un pozo porque ya no tenía nada que tomar, y le muestra el pozo y dice, el Dios que me ve. Y aquí podemos ver, les decía, ¿no? De lo de que del amor nace la vista. Digo, de la vista nace el amor. Y ahí podemos ver cómo ella dice, el Dios que me ve. Dios nos está viendo todo el tiempo. Y cuando Dios nos ve, o más bien cuando nosotros estamos en necesidad, Dios nos ve y nos da y nos provee y en este caso ella le proveyó agua, pero si tú estás pasando en un momento difícil, Dios te ve y Dios te provee. Si necesitas una palabra de aliento, si necesitas agua o comida, Dios te provee comida y agua porque Él te está viendo. Si necesitas un amigo, si necesitas un trabajo, Dios te ve y Dios provee porque Dios es bueno y a través de la necesidad y cuando tenemos cosas que en este caso esta Agar no tenía la culpa, ¿no? O sea, la verdad es que había sido cosa o un error de Sara y Abraham, que Dios ya les había prometido un hijo, pero ellos no fueron pacientes y metieron su mano. Y por el error de ellos salió todo el tema de Agar, entonces ella está solita en el desierto por cosas externas que no habían sido como por culpa de ella. Y Dios la provee aún así estando ahí sola.
Entonces, y aparte aquí dice, ¿no? Ahora he visto al que me ve. Y aquí es muy importante porque a veces Dios nos manda cosas buenas, nos manda un trabajo, nos manda un amigo, nos manda diferentes cosas, pero a veces no nos damos cuenta que es Dios y es como, ay, qué padre, qué buena onda, ¿no? Llegó tal, no sé, llegó este trabajo, o ay, qué buena onda, pasó esto, ¿no? Gracias a la vida, ¿no? Y es como, no le damos o no reconocemos que Dios es el que nos está viendo y nosotros no volteamos a verlo a Él y ver que Él es el que está obrando en nuestra vida. Hay veces donde solamente con las cosas malas es como, ahora sí, ¿no? Ya te acuerdas de Dios y, ay, Señor, ¿por qué pasó esto, no? O Dios, ¿por qué permites tanta maldad en el mundo? ¿Por qué? ¿Por qué? Y es como solamente nos fijamos en las cosas. Ahí sí tenemos los ojos bien abiertos para ver las cosas malas, pero cuando Dios hace cosas buenas en nuestra vida, a veces tenemos los ojos cerrados y no vemos las cosas que Dios hace en nuestra vida. Entonces, bueno, ahí ella sí se da cuenta y podría decir que es la primera vez donde Agar ve a Dios espiritualmente y lo reconoce y lo puede amar porque pues le suplió en su necesidad. Aquí también podemos ver, y bueno, ya pasando a la historia de Abraham, esa es la historia de Agar, ¿no? Ella estaba en necesidad por una cuestión externa y, y Dios la ve, provee su necesidad. Agar también voltea a ver a Dios y se da cuenta que Él es el que le envió ese pozo para que pueda tomar agua, entonces hubo una conexión de ambas partes. Dios la ve a ella y ella lo ve a él. En el siguiente ejemplo estamos con Abraham y la historia está en Génesis 22. También es un poquito larga, entonces nada, os voy a decir como los versículos claves. Pero básicamente es cuando Dios le dice a Abraham que tiene que sacrificar a su hijo, y ese sí lo vamos a leer. Dice, en Génesis 22:2 dice, Dios le ordenó, toma a tu hijo, el único que tienes y al que tanto amas, y ve a la región de Moría, una vez allí ofrécelo como holocausto en el monte que yo te indicaré. Abraham se levantó de madrugada y ensilló su asno. Y ahí es donde me detengo porque ahí es uno de los versículos que subrayé en el versículo 3. Aquí vemos que Dios le está pidiendo que dice, toma el único que tienes. Bueno, y que lo va a ofrecer en holocausto, ¿no? Y ahí te quedas y dices, wow, o sea, digo, yo no soy mamá para ofrecer a un hijo, pero pues tengo hermanas y tengo papás y si me piden algo así, para mí sería algo como muy difícil de procesar, ¿sabes? O sea, como que si Dios te pide algo así, sería como, ¿seguro eres tú Dios? O sea, como que se nos haría difícil poder asimilar eso. Y aquí vemos, Abraham como que no le dijo nada, no le dijo, Señor, es que han pasado tantos años, es mi único hijo, es el hijo de la promesa. Dice, se levantó de madrugada y ensilló su asno, dijo, bueno, vámonos. Y dices, wow, y después sigue hablando, están caminando hacia el lugar donde lo va a ofrecer en sacrificio y está con sus criados y les dice, entonces le dijo a sus criados, quédense aquí con el asno, el muchacho y yo seguiremos adelante para adorar a Dios y luego regresaremos junto a ustedes. Aquí le dice que van a regresar los dos, dice regresaremos junto con ustedes. Después sigue hablando y ya siguen caminando Abraham y Isaac. Y Isaac se da cuenta así como, ok, llevamos todas las cosas para el sacrificio, la leña, todo, pero ¿dónde está el cordero? Y su papá le responde, el cordero, hijo mío, lo proveerá Dios, le respondió Abraham. Dios lo proveerá. O sea, es como, ¿sabes? Si te das cuenta, no le dijo nada a Dios al principio, no alegó, no dijo, ¿por qué tengo que entregar a mi hijo? A sus criados le dijo, regresaremos. Y a Isaac, a su hijo, le dijo, Dios proveerá. Aquí que vemos una fe enorme de Abraham y aquí nos damos cuenta que había escuchado que desde el momento que Dios llamó a Abraham de que saliera de su tierra para mostrarle la tierra que Dios le quería pues dar, hasta el momento que le pide que entregue a su hijo en sacrificio habían pasado 62 años. 62 años que Abraham había visto la bondad de Dios en su vida, su fidelidad, las cosas buenas que había traído, sus promesas, que cuando él obedecía, Dios le daba grandes cosas. Y a veces puede parecer extraño lo que Dios nos pide y decir, es que no lo entiendo, en mi mente no cabe por qué tengo que hacer esto, por qué me estás pidiendo que haga esto, pero por tu fidelidad, por los años que tú has estado conmigo, por la obra que yo he visto en mi vida, voy a obedecerte.
y su fidelidad debería ser suficiente para que nosotros obedeciéramos. A veces no nos damos cuenta, y lo digo personalmente, yo creo que de las cosas que más dije, wow, quiero seguir a Dios, es porque yo veía mi vida y decía, hay tantas cosas buenas gracias a ti, tengo familia, tengo salud, y fueron de las cosas que yo creo que me hicieron querer y amar a Dios muchísimo, porque te das cuenta de cuán bueno ha sido contigo, y ahí es cuando Dios abre tus ojos espiritual y lo puedes ver y lo puedes amar. Y a veces, y digo siendo honesta, a veces pierdes un poco eso. En el día a día de tu vida vas viendo como todo natural, todo normal, y si no te tomas un tiempo para agradecer y para valorar y para ver todo lo bueno que Dios ha sido contigo y cómo Él siempre ha estado con nosotros, puedes pasar tu vida y seguir, ¿no? A veces solamente hacemos el recuento de las cosas malas que nos pasan, pero no hacemos la memoria de todas las cosas buenas que Dios que Dios ha hecho por nosotros. Entonces Abraham yo creo que sí hizo eso, vio todos los años que Dios había sido bueno con él desde el principio hasta este momento y dijo, 62 años de garantía que no va a ser Dios algo malo, que no va a ser algo que no tenga un propósito. Entonces voy a tener fe, voy a creer y por esa fidelidad voy a obedecer. Vemos que al final de la historia Dios lo detuvo y sí proveyó un cordero y y fue como pasó la prueba, ¿no? Y aparte fue llamado amigo de Dios. Y aquí es donde vamos a ver las diferencias. Antes de eso, Agar nos muestra que Dios es bueno y que Dios provee cuando nosotros tenemos necesidad y también cuando es por causas externas. Pero Abraham nos muestra que Dios es bueno y que Dios provee cuando nosotros somos fieles. Hay una cosa que diferencia a Agar de Abraham, porque podemos decir, pues bueno, si Agar también tuvo provisión y Dios estuvo con ella cuando tuvo necesidad, pues qué fácil, ¿no? O sea, ella no le pidió que sacrificara a su hijo, nada más estuvo en necesidad y Dios apareció y le suplió y le ayudó. Pero Abraham le pide que sacrifique a su hijo y también lo ayudó y todo, ¿no? O sea, y proveyó al final, pero es como, o sea, es difícil, ¿no? Cuando pasan cosas así. Y y había escuchado algo que me llamó muchísimo la atención, que cuando lo oí dije, ah, pero había escuchado, la obediencia produce necesidad al principio. Y yo así como de que, y sí, hay veces donde Dios te pide cosas y tal vez va a producir necesidad. Y tal vez tus papás cuando te piden ciertas cosas te incomoda y dices, ay, es que voy a tener que sacrificar ciertas cosas y nada. Pero al final, cuando hay necesidad, Dios va a llegar para suplirla, para darte lo que necesitas. Entonces, cuando nosotros obedecemos, tal vez vaya a aparecer una necesidad, tal vez sí, tal vez no, pero si aparece, Dios va a estar ahí viéndonos para proveer lo que necesitamos. Y les decía, la diferencia fue que Abraham fue llamado el amigo de Dios. En ninguna parte de la Biblia dice Agar, la amiga de Dios, sino que sí se dice en varios versículos, en varios libros de la Biblia, que Abraham fue el amigo de Dios y no todos tienen el privilegio de ser amigos de Dios. Entonces eso nos debería de bastar para poder seguir con lo que Dios nos pide, para poder ser obedientes, para poder ser fieles, para poder conocerlo y para poder seguir amándolo. Entonces, bueno, espero que les haya gustado. La verdad es que este pasaje, lo del primer amor, es algo que a mí me interesa mucho. Yo creo que después podemos hablar también un poco más acerca de eso, pero es una manera de poder amar a Dios. ¿Y cómo podemos amar a Dios? Viéndolo y viéndolo cuán bueno ha sido con nosotros. Pero bueno, espero que les haya gustado este video y bye.